De nuevo, vamos a continuar con nuestra clase. En el último video les explicaba las unidades que conforman el temario. De tal manera que en la segunda unidad tenemos el tema de la literatura cuyo objetivo es el negro y el indio. En la unidad 3 se encuentra la tierra. Ya les había explicado que estos temas pertenecen a la literatura postmodernista, que se caracteriza porque América Latina se convierte en un mosaico, en una diversidad de, de literaturas. Bien, ahora, les había comentado que en una gran cantidad de países, por ejemplo México, el indio va a ser el tema de la literatura porque es lo nacional, lo más genuino, pero hay países, como les había dicho, que no tuvieron una población de indios sobrevivientes. Entonces, cuando buscan qué es lo que tienen de más propio, se dan cuenta que es la raza negra. Aquellos africanos que fueron traídos de su lugar de origen en calidad de esclavos para trabajar a servicio de los blancos, bajo unas circunstancias infrahumanas. Bien. Entre estos países destacan Cuba y Puerto Rico. El objetivo de esta literatura es reivindicar esa parte de la población que durante tanto tiempo fue humillada y olvidada prácticamente, víctima de un profundo racismo. Entonces esta literatura trata de ponerlos en la escena, de llevarlos a un primer plano. Y les había comentado, el negro se va a revestir de una cantidad de valores positivos. El negro puro, el que todavía no se ha mezclado, pero también los mulatos, aquellos que son producto de la mezcla entre africanos y europeos. Se va a retomar el vocabulario de los africanos, su danza, su música y hasta en algunas ocasiones su religión. Que si bien estos esclavos ya habían sido cristianizados, todavía guardaban parte de sus religiones originales que de alguna manera habían mezclado también con el cristianismo. Por ejemplo, la llamada santería o el vudú, bueno, pues son religiones todavía relacionadas con lo africano. La santería, claro, ya está mezclada con la religión cristiana. Ahora, entre los autores va a haber matices. La mayoría de ellos hará lo que les acabo de explicar, pero Nicolás Guillén, el poeta más representativo de esta literatura, él no está peleado con la raza española. Él considera que la población de Cuba finalmente es el producto de la mezcla de ambas razas que en su momento tuvieron un papel diferente. Eh, para él, el blanco no es el villano, así como el negro no es del todo la víctima. Lo que trata de hacer Nicolás Guillén es, digamos, poner a la misma altura ambas razas, reivindicarlas a ambas al mismo tiempo y enseñarle a la gente que finalmente su pueblo es el producto de ambas y que por lo tanto no se puede estar peleada con una o con la otra. Primero les voy a leer algo acerca de este tema
La autora es Gianfranco. El libro se titula La cultura moderna en América Latina. Bien, les voy a leer algo de este libro. Posteriormente les leeré dos poemitas de Guillem para finalmente terminar el tema. Bien, dice: se podría proclamar que el indio ha desarrollado una cultura más de acuerdo con su ambiente que los europeos, quienes llegaron a América a imponer sus propias estructuras. Pero, ¿y el negro? De las tres razas, fue la negra la última que llegó al continente latinoamericano. En las sociedades esclavistas, de las que fue la base, cualquier cultura original que hubiera podido poseer fue destruida o severamente alterada. Sin embargo, como el indio, el negro se ha mezclado con los conquistadores. Negros y mulatos forman parte de la población de Brasil, las islas del Caribe y las regiones de las costas de México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Bien. Aquí nos explica que prácticamente los españoles trataron de borrar de tajo absolutamente toda la cultura africana que los esclavos negros habían traído. Sin embargo, veremos que no fue del todo cierto y que algo se conservó. Ahora, menciona los países donde hay una fuerte presencia africana. En este caso, la literatura de la poesía, cuyo tema es el negro, la vamos a tener sobre todo en las islas del Caribe, también llamadas las Antillas. Ahora, si se dan cuenta, aquí también se menciona México. Efectivamente, en estados como Veracruz, México tiene una importante presencia también de descendientes de negros africanos, que al igual que en las Antillas los trajeron como esclavos. Después habría que ver, pero en una de las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador dedica una parte de su conferencia a estos descendientes de africanos en México, claro, refiriéndose a las políticas que su gobierno tomará hacia ellos. Bien, continuamos. Pero aquí lo importante es que la literatura, cuyo tema es el negro, finalmente no proviene ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Perú, ni de Ecuador, ni de México. Proviene de las islas del Caribe. Continuamos. Aunque el siglo XIX produjo una copiosa literatura sobre temas negros, no fue sino hasta la segunda década, 1920, del siglo XX, cuando apareció en América Latina una literatura que adscribía al negro ciertos valores superiores a los del blanco. Lo que les había explicado, el negro es el bueno, el blanco es el malo. Dos factores cuentan para otorgar esa nueva dignidad al hasta entonces despreciado negro. También ya se los dije. En primer lugar, en la Cuba recién independizada, se produjo una búsqueda de identidad nacional, en que esos aspectos previamente ignorados de la cultura cubana comenzaron a ser investigados y examinados. Es como si de repente los intelectuales cubanos se dieran cuenta que los restos de la cultura africana en Cuba son dignos de ser estudiados. El segundo factor que cuenta para la revaloración del negro fue la moda europea del arte negro, introducida por la vanguardia en Cuba. Bien, de este segundo factor no voy a hablar porque tiene que ver con una corriente artística europea llamada cubismo, cuyo máximo representante es el español Pablo Picasso. El cubismo llega un momento en que va a retomar los temas de su arte, pintura y escultura en este caso, de las culturas africanas, pero no en el sentido en el que se hace
en América. En América se retoma el tema del indio para revalorarlo, para retomarlo como algo 100% nacional, natural, de ese país. En Europa no se hizo de esa manera. En Europa fue una moda por X motivos que ahorita no les voy a explicar, pero definitivamente no se trataba de que Picasso retomara elementos africanos porque viera que en España había una fuerte influencia africana, no para nada. En América tenemos esta literatura cuyo tema es el negro, porque repito, se dan cuenta que es lo nacional, lo 100% cubano o lo 100% brasileño o lo 100% puertorriqueño que ellos tienen. En países con población negra, la poesía afrohispánica se convirtió en algo más importante que una moda, pues los poetas podían nutrirse de mitos populares, obvio, mitos populares traídos de África, formas folclóricas africanas, igual que ocurría con el indigenismo. El rechazo a Europa y la afirmación de un tipo de arte nacional fueron factores determinantes. El rechazo a la cultura española y volvemos a la búsqueda de lo nacional. En Puerto Rico, por ejemplo, el poeta Luis Pélez Matos, 1898-1959, en rebelión contra la tradición intelectual occidental, declaraba que quería crear un arte que fuera lo menos arte posible. Un arte en que la realización técnica estuviera subordinada al golpe de sangre y del instinto. Claro, al golpe de sangre y del instinto de la raza africana. En 1937 publicó su Tuntún de Paja y Grifería, en el que con el uso libérrimo de palabras africanas, ahorita vamos a ver ejemplos, y nombres de lugares, lograba imitar los ritmos negros. Miren, es muy común en esta literatura que con las palabras se trate de imitar el sonido de la música y los movimientos de la danza. Los poemas de Pélez Matos eran divertidos e ingeniosos y evocaban un trópico perezoso y una atmósfera sensual, en la que la canción negra era una invitación a recogerse de nuevo en el seno materno y soñar. Luego habla de otros autores que no son tan conocidos. Los poetas imitaron los ritmos de la danza africana con buen éxito, gracias al uso de la onomatopeya, ahorita la vamos a leer, y a la repetición verbal. Subrayen, imitaron los ritmos de la danza africana gracias al uso de la onomatopeya y de la repetición verbal. Subrayenlo porque tiene que ver con los poemas que vamos a leer. A la manera de las ceremonias vudúes y de la santería, que ya les había yo mencionado, en donde la repetición de sonidos se emplea para ayudar a producir un estado de trance a los iniciados. Bien. Juan Marinello, 1898, al explicar que el indigenismo que se multiplica, al explicar que el indigenismo que se multiplicaba por doquier en América Latina no podía tener raíces en Cuba, donde los indios habían desaparecido mucho tiempo atrás. Declaraba que era el negro quien podía ser la fuente de una cultura cubana. Todo este parrafito subrayenlo porque es muy importante. Les voy a mandar la lectura, esa por PDF, les tomamos foto.
El poeta descollante del movimiento afrocubano fue un mulato, Nicolás Guillén, cuyos primeros dos volúmenes de poemas, Motivos del Son, 1930, y Songoro Songo, 1931, emplearon temas hispánicos y del folclore africano. Guillén nos aparta inmediatamente de la figura del sensual bailador de rumba, convertido en un cliché afrocubano, y nos introduce directamente en el mundo africano y sus creencias. Subrayen, nos introduce directamente en el mundo africano y sus creencias y en el nuevo mundo negro con sus dialectos y actitudes. Guillén difiere de poetas como Luis Pélez Matos en que el empleo de temas populares o africanos no significa en él un rechazo de los valores europeos. Guillén no exalta al africano a expensas del europeo, pero se preocupa por restaurar la dignidad que había perdido el negro durante la esclavitud. Intenta dar a sus semejantes un sentimiento de orgullo. Aquí ya nos hacen la diferencia con otros autores como Luis Pélez Matos. Subrayen, no significa en él un rechazo de los valores europeos. Guillén se preocupa por restaurar la dignidad que había perdido el negro durante la esclavitud. Intenta dar a sus semejantes un sentimiento de orgullo, pero a la vez reconoce que la lucha principal no se libra entre el negro y el blanco, sino entre oprimidos y opresores. Para Guillén, es cierto que en el pasado colonial el blanco fue el opresor y el negro fue el victimario, pero que ya para principios del siglo XX, estamos hablando de 1930, dice que la diferencia se da entre opresores y oprimidos. Y que entre los oprimidos, claro, entre los oprimidos siempre estará el negro, nunca habrá un negro rico, eso es prácticamente imposible. Entre los oprimidos está el negro, pero también muchas veces también el blanco. En Cuba, la cultura negra es importante, pero también lo es la europea. Su poema Balada de los dos abuelos muestra hasta dónde aprecia la angustia blanca y la angustia negra. Para Nicolás Guillén, como para el erudito de la cultura negra, Fernando Ortiz, el afrocubanismo es más que una moda, es un modo de reintegrar al negro a la vida nacional. Subrayen, un modo de reintegrar al negro a la vida nacional. Y el paso preliminar para forjar una cultura verdaderamente nacional. Entonces, hay que reintegrar al negro. ¿Por qué hay que reintegrarlo? Porque prácticamente vivió fuera del concepto del pueblo cubano, porque para los blancos y para muchos cubanos, los africanos como si no existieran. Entonces, a esta gran población, tanto de negros como de mulatos, dice, hay que reintegrarlos a la vida nacional del país, en este caso de Cuba, para crear una verdadera identidad nacional. Una verdadera identidad nacional que mucha falta le hacía a estos países después de haber sido una colonia. Cuando se es una colonia, no se tiene identidad nacional. Cuando se es una colonia, se es una extensión del país que lo tiene conquistado y dominado a uno. México fue una extensión de España, era la Nueva España. México se va a llamar México retomando el nombre del gran imperio de Tenochtitlan a raíz de la independencia. Antes de la independencia éramos la Nueva España. Ahí está en el nombre. Éramos una extensión de España. Cuba también lo era. Que además, déjenles digo que Cuba fue la primera región
conquistada y colonizada por los españoles. Hernán Cortés sale en su expedición hacia México de Cuba. Bien, ahora, pues lo mismo les ocurrió a los cubanos. Mientras fueron una colonia, no tenían una identidad nacional. La van a necesitar hasta después de la independencia. Y entonces dice Nicolás Guillén, bueno, si necesitamos una identidad nacional, tenemos que forjarla con lo que ahora nos da origen como pueblo, la mezcla de lo negro y de lo blanco. Y en este caso, una reivindicación de lo negro porque es la parte que estuvo eliminada durante la colonia. Bien. Hasta aquí les leo de esta parte. Les voy a leer un poema de Nicolás Guillén. Se llama Canto Negro. El leer acerca de las onomatopeyas y la repetición de palabras, el que nos digan que la poesía trata de reproducir la musicalidad de las danzas, pues como que uno no lo entiende cuando se lo leen en la teoría, que es lo que acabo de hacer. Pero se entiende perfectamente bien cuando leemos un poemita en el cual ya se presenta esta situación. Miren, me voy a oír medio rara, pero pues ni modo. Canto negro. Yambambó, yambambé. Repica el congo solongo. Repica el negro bien negro. Congo. ¿Me permite? Vuelvo a empezar, me equivoqué. Yambambó, yambambé. Repica el congo solongo. Repica el negro bien negro. Congo solongo del zongo. Baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembe, cuserembá. El negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Aquameme, serembó. Ae, yambó, ae. Tamba, 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 tamba. Tamba del negro que tumba. Tumba del negro, caramba. Caramba que el negro tumba. Yamba, yambó, yambambe. Ustedes me van a decir, bueno, maestra, ¿y cuál es el significado de este poema? Ninguno. Este poema no tiene significado. Habla de un negro que canta. De un negro que canta y baila. Punto. ¿Y qué es lo que hace el poema? Con onomatopeyas y palabras que si ustedes las buscan en el diccionario no las van a encontrar porque no existen. Yambambó, yambambé, si ustedes las buscan en el diccionario no las van a encontrar. Son un recurso fonético que el poeta utiliza para darle musicalidad a su poema. Oigan la repetición de sonidos. A la repetición de sonidos se le llama aliteración, se me fue la onda. Se le llama aliteración. Repica el congo solongo. Repica el congo solongo. Vean la repetición tanto del O, de la C y de la O. Congo solongo del zongo baila yambó sobre un pie. Ahora, en la última partecita del poema, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues palabras que tampoco tienen significado. Tamba no tiene significado. Otra vez, yamba, yambó, yambambet no tiene significado. Y la repetición de esta palabra, tamba, 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 tamba. Tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba, que el negro tumba, yamba, yambó, yambambe. Dense cuenta, es un poema sumamente sonoro, musical. ¿Y cuál es la música que trata de reflejar? Pues la música de los negros africanos. Nada más que, ¿qué creen? Que les quiero leer otro poema, pero cometí un error y acabo de perder
acabo de perder la hoja. La tenía apartada y la acabo de perder. A ver si no me tardo mucho en encontrarla. No le encuentro. Blas de Otero. Ay, no le encuentro. Vicente Alexandre, Federico García Lorca. Ay, espérame, no encuentro. Ya tenía la hoja apartada, pero a la hora que saqué el libro del otro poema, lo perdí. No me di cuenta que lo estaba separando. Bueno, esto mismo es lo que pasaría en el salón de clase. Nada más que ahí no tengo problema con que el video corra. A ver, Pablo Neruda. No lo encuentro. A ver si ya por aquí. A ver. Viene después de La Vanguardia. La literatura española contemporánea. Pablo Neruda. Ay, ¿dónde está Guillén? No lo encuentro. Yo creo que aquí lo vamos a... Mariano Azuela, Ricardo Giraldi, Romulo... Por aquí ya. Creo que ya por aquí. Creo que ya me acerqué. El teatro. ¿No?